su amigo Gerardo Bellman. Bienvenidos a este programa de la entrevista. Y pues estamos transmitiendo aquí desde Querétaro, México, para todo el mundo. Les damos la bienvenida y les mandamos un gran abrazo a toda esa gente bonita que nos escucha. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial que ya está aquí con nosotros. Algunos lo están identificando, otros todavía no. Antes de decir su nombre, vale la pena para hacer referencia al nombre de su señor padre, un gran hombre, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, mejor conocido como el maestro Samael Aún Peor. Un gran maestro que dejó una gran huella en el conocimiento gnóstico en este planeta, para que todos aprendamos de esa sabiduría y hacer un mundo mejor, un mundo más digno. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida y saludar a nuestro entrevistado, que va a ser Imperator Gómez Dueñas. Muy buenas noches, Imperator. Me da gusto saludarte y que estés aquí con nosotros en este concepto de Bellman Radio. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para poder dialogar, poder servir. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y querido público, pues el motivo importante del día de hoy es, en esta entrevista, es hablar de un tema que se llama El lado oculto del patriarca. Y esto tiene que ver con un libro que lleva precisamente ese título y queremos que nuestro querido maestro nos comparta acerca de este libro que ha de tener un conocimiento muy importante para todos nosotros. ¿Nos puede compartir, maestro, por favor? Bueno, muchas gracias. El hacer este libro fue de alguna manera difícil para mí, porque en un principio no sabía ni de qué iba a escribir. Pensé que voy a hacer prácticamente mis vivencias. Y pues al comenzar a hacer mis vivencias, aparece por fuerza el nombre de mi papá. No había alternativa, eso era absolutamente necesario. Así que se fue desarrollando la historia y, y empezaron a salir las historias de la familia. Y bueno, ya teniendo esto, dije, pues yo no soy el importante aquí, el importante es Víctor Manuel, es mi papá. ¿Eh? Así que empecé a desarrollar, ir sacando, recabando información, que ya lo había hecho yo desde que vivía mi mamá. Yo a ella le había grabado muchas experiencias. ¿Su mamá se llamaba? Mi mamá era Sara, De su primer matrimonio, sí. Ella es la que me dio de alguna manera mucha información de lo de ellos, porque al final yo viví muy poco con mi papá, fue muy poco. Pero tenía todo esto y además mi hermano, que también podía enriquecer toda esa historia que pues había que seguir desarrollando. Así que fuimos avanzando, digo, fuimos porque mi hermano comienza a apoyarme y mi hermano es Salomón, sí. Y vamos acomodando historias. Entonces, sacamos las grabaciones, sacamos documentos históricos. Porque decir soy hijo de Víctor Manuel no es nada, no tiene chiste, ¿no? Pero si decimos aquí hay estos documentos
con los que avalamos eh, la historia, bueno, pues entonces ya se va mejorando, se va ampliando el conocimiento para la gente, para que tengan una... Para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones, por supuesto. Entonces, bueno, y al final, después de que está todo escrito, obviamente viene por revisión ortográfica, por revisión de estilo, todas las revisiones para que salga el libro lo mejor posible. Pero ¿qué título le ponemos al libro? ¿No? Ahí era la parte más difícil. Así que pensamos en muchos nombres. Uno de ellos, del infierno al cielo, ¿no? De humano a ángel, cosas de esas, los nombres, pero como que no cuadraba mucho y al final, después de muchos días, decidí ponerle el lado oculto del patriarca. Y Algo que no se conoce mucho. Que no se conoce. Como el inicio de su vida, a las situaciones en que se enfrentó de manera difícil, tuvo que empezar de la nada, tuvo que, como dicen, morder el polvo. Por supuesto. Para poder crecer y llegar a donde llegó. Por supuesto. Sí, el asunto es de que mucha gente cree que él nació ángel y murió como ángel. No es así. No. Tuvo una vida de experiencias, de camino, de tropiezos, de dificultades, de lo que tuvo que aprender. ¿Nos puede compartir esa parte de su vida que tuvo que empezar casi de la nada? Sí. ¿Cómo fue recibiendo ese conocimiento, esas señales que lo hicieron ser un gran maestro como portador de un gran mensaje a la humanidad? Si es tan amable de compartir. Sí, pues él, que nace en una familia pues, de clase media, de aquella época, los años 17 del siglo pasado. Su papá tenía dos joyerías que se llamaban El Grano de Oro. Y esto precisamente, esta aclaración de quién es su papá, quién es su familia, es importante porque inventaron luego, un grupo gnóstico de Colombia inventó que él era hijo de un expresidente de la República. Inventaron toda una historia que nada tiene que ver. Mi abuelo, pues era un individuo que se dedicaba al comercio de joyería y viajaba de Bogotá a lugares muy remotos en aquella época en que no había transporte de motor, de vehículos, sino que era por animales, por bestias. Entonces viajaba como comerciante muy lejos por allá y tardaba meses en regresar. Bueno, ese era el abuelo, un individuo moreno, no era negro, se habla de que era negro, no, era moreno, ¿no? Y un poco violento, un poco acostumbrado a la época, esas épocas duras y violentas, difíciles, porque, a ver, entre otras cosas, es su papá de mi abuelo, mi bisabuelo, había sido general del ejército. De ahí ese carácter. Entonces, claro, la época de Piscis, ¿no? Aquella época que era de dictaduras, eran épocas difíciles, aunado con el carácter militar, pues era gente muy drástica, terriblemente drástica. Eso lo hacía un hombre intolerante. Pero bueno, él se separa de mi abuela, y hace un nuevo matrimonio. Pero se teje allí una historia dramática de familia. La familia en una situación muy difícil, tanto que una de mis tías, no voy a decir el nombre ahorita, pero una de mis tías se encontró con mi abuela
en la calle, se cruzaron en la calle. Mi abuela, cuando la vio, esto parece de novela, mi abuela cuando la vio, le gritó por su nombre, hija, hija, soy tu mamá. Pero ya la hija no la reconocía. ¿Sí? Me imagino un terrible drama para mi abuela por aquello de que su esposo, mi abuelo, él enfrentó con la mamá. Él los puso en su contra. Es una historia de familia como muchas familias. ¿Sí? Y bueno, entonces, mi papá, que tenía esos principios místicos, nos traía ya, pues se dedicó a estudiar. ¿A qué edad ingresó él con estos principios gnósticos? Se habla que él estaba estudiando ya el rosacrucismo, el teosofismo, como a los 15, 16 años, comenzó a estudiar. Sí, sí, sí. Así que él a los 17 años se habla de que él ya daba conferencias esotéricas, ya reunía gente, tenía una energía muy fuerte, manejaba gente, tenía ciertas facultades. Tenía liderazgo, esa es la palabra. La gente se le acercaba. Así que él va creciendo en esa línea, no estudioso no estudioso de la educación formal, estudioso del esoterismo. Él leía, él se cultivaba, o bien lo leía para recordarlo, ¿no? Pero era muy buen lector. Claro. ¿Recuerda usted a algún maestro que su padre haya conocido y que le haya inyectado, le haya motivado por ese gusto a este conocimiento, o fue de una manera personal, espontánea, o un maestro que ayudó a él? Bueno, en aquella época su maestro era Israel Rojas, era del rosacrucismo, pero él estuvo en la teosofía, estuvo en la masonería, estuvo en diferentes grupos, eh, también en el espiritismo y todo aquello él era investigador. ¿En qué momento de todo este desarrollo de su vida y del conocimiento se da esa metamorfosis de ella, de esa personalidad que va emanando como el maestro Samuel? Sí, pues mira, como él viene haciendo una enorme lucha y ya entonces, más o menos a los... ya antes de casarse, ya te digo, daba esas conferencias, ya se casa en 1940 y ya comienza a dar conferencias, a viajar con mi mamá. Se casa con su primer matrimonio. En su primer matrimonio. Se casa y viaja con mi mamá por una gran parte de Colombia. Van en los autobuses aquellos que se movían a 60 kilómetros por hora, por carreteras polvorosas, que no eran asfaltadas ni nada por el estilo. Pero ya llegaba a los grupos visitando a la gente para darles conferencias. Poco a poco va creciendo hasta cuando ya después, en 1962, él se integra, recibe en él su ángel, ¿no? Parte divina, su espíritu divino, que es el nombre, eh, ya en aquella época se le denominaba Beor, Beor nada más, el maestro Beor. Ajá. Y bueno, ya él tiene que trabajar mucho. Él tiene que hacer muchos esfuerzos para poder superar tantas cosas que la vida nos da, ¿no? Claro. Qué interesante todo. Usted tenía como 14 años en ese tiempo. No, yo estaba muy joven, muy niño.
A ver, ya para el año 60, tenía, para el 62, yo había nacido en el 46 al 50, al 60 eran 14 y los 16, ya, 16 años. 16 años. Y esos 16 años ya pues, empezaron ustedes por esa inquietud de vivir ese conocimiento que su papá estaba en bandera. No, no. Para mí fue muy difícil. Yo creo que ese tipo de situaciones que se vivieron en el hogar, eh, yo no supe, no pude, no tenía conocimiento para poder asimilar, ¿no? Para poderlo trascender. Total que yo me volví un individuo rebelde, muy rebelde. Entonces, a mí la enseñanza de mi papá, del maestro Samael, yo la empiezo a estudiar ya en 1977, 78. Es cuando yo comienzo. Mientras yo llevé una vida muy común, bastante común. Ujú. Su madre, ¿qué opinaba después ya de que estuvo divorciada? ¿Qué concepto compartió con ustedes acerca de su padre? Ella siempre nos manejó la mejor cara de mi papá. Jamás se expresó en forma desagradable, como que nunca quiso que nos enfrentáramos con él, ¿no? Más bien, siempre decía, él jamás se enojó, él jamás nos golpeó, a ella decía, ella siempre me trató bien. A mi hermano alguna vez lo castigó con la corbata. Ese fue el castigo. Pero no era un hombre violento, no era un hombre de dificultad, no era nada por el estilo. Uh-huh. ¿Cómo era su comunicación de él con ustedes? En el momento de comer, en un momento de oración, en un momento de compartir conocimiento con ustedes. ¿Llegó a tener ese tipo de experiencias con su padre? Yo no. Yo realmente, yo quedé muy chico. Sin embargo, después cuando él regresó a casa, que yo tenía ya 7 años, él regresó. Y ya para eso, entonces sí, participamos con él como un año más o menos. Eh, y él era agradable de buen trato. Aunque a mí, conmigo no fue tan noble. A mí me castigó una vez porque como él llegó de viaje, estábamos allí en casa, yo tenía que ir a estudiar. Entonces, yo quería estar con él. Yo quería aprovechar y estar ahí con mi mamá, con él, y está divertido, ¿no? Pero resulta que me dijo, vas a estudiar, vas al colegio. Y no hacía caso, a la tercera me cargó, me echó al hombro y me llevó al colegio. Así me entregó ahí con el maestro. Es lo único, lo más difícil que yo haya vivido con él. Entonces, lo que convivimos con él fue agradable, sano, limpio, tranquilo. Cuando se divorcia de su mamá y emprende otra etapa matrimonial con su segunda esposa, a partir de esa época en adelante, ¿qué recuerdos le dejó su padre? Mira. ¿Tu esposa ¿cuál es el nombre de su Sara. Sara. No, la segunda es Arnolda. Se le denomina como Litelantes, pero Arnolda en el mundo físico. Mira, en Colombia no existía el matrimonio civil, solo existía el matrimonio católico. El matrimonio católico era totalmente válido ante las leyes. Así que el matrimonio de mis padres, así fue, y se registraba ante una notaría. Por lo tanto, no había divorcio. No había divorcio.
Así que ni modo, cuando tuvo la oportunidad de separarse de mi mamá, tuvo que ser así, en forma tajante. No, no, ni siquiera notario. Nada, por su propia cuenta de riesgo. Sí, totalmente. Él se separó, se separó. Le dijo a mi mamá adiós y adiós. Así fue el asunto. Total de que él comenzó una nueva vida con Arnolda. Arnolda la encontró exactamente donde yo nací. Así que en Armenia, Quindío. En Armenia, Quindío, Colombia. Uh-huh. Yo estaba naciendo y él ya estaba en su romance. En su romance. En el caso de su segunda esposa, Arnolda, pienso que tuvo, su actitud de ella tuvo un efecto catalizador en el desenvolvimiento de la vida de su padre, en ese segundo matrimonio. ¿No es así? Bueno, ella de alguna manera ya tenía ciertos conocimientos de cuestiones esotéricas y manejaba el aspecto Gines. Ella no sabía leer ni escribir, pero tenía conocimiento. Él, él la buscó básicamente, eso es un atrevimiento de mi parte, únicamente por el conocimiento, aprender de ella, ¿no? Pero era una de las cosas que él buscaba, ¿no? Aprender. Y sí, definitivamente él aprendió algunas cosas de ella. Y ella fue en su rigidez y en su dureza con él, pues de alguna manera lo ayudó a que se ordenara un tanto. ¿Por qué? Esto sí lo digo públicamente aquí en tu cámara. Porque él era bebedor. Él era bebedor. Él era un hombre como el común, con ciertas facultades. Pero, pero él hacía una vida común, con el propósito. Él quería salirse de esa vida y luchaba contra eso, contra su vicio del alcohol. Entonces podemos entender que esa lucha entre el gusto por el alcohol, por decirlo así, Ajá. Esa lucha por encontrar la congruencia entre su vida normal y su vida dentro del conocimiento gnóstico, yo pienso que fue un gran reto para él. Fue un reto, por supuesto. Claro, fue muy difícil. Fue muy difícil. El vicio del alcohol y el vicio de mujeres. Era muy romántico, era romántico. Estamos hablando del lado oculto del patriarca, el maestro Samar. Sí. Las grandes personas tienen que empezar desde abajo y enfrentan muchas situaciones, vicios, adicciones, pero al final de cuentas logran dar ese salto cuántico que él logró y entonces hacen un gran eco de todo ese conocimiento que él recabó y compartió con toda la humanidad. Claro, claro. Pero compártanos un poquito más esa lucha de su padre por encontrar la congruencia entre el ser humano y el maestro, el líder que estaba haciendo ya, y no solamente en un país, no en México, sino a nivel mundial. Sí, pues él, después de la separación con mi mamá, pues él también regresa a visitar los mismos lugares, porque iba a buscar a sus amigos por diferentes regiones de Colombia. Y él dando conferencias. Pero al final, encontró pues en Ciénaga, en Colombia, en la costa atlántica, encontró a un individuo que se convirtió él en su compadre, a Julio Medina Vizcaíno, un individuo importante, importante dentro del esoterismo gnóstico.
Él fue un fuerte colaborador. Fue un individuo que se esforzó y entregó su capital, su vida en aras de que la gnosis creciera. La parte importante con él, y que a la que me gusta referirme, quisiera referirme, es de que este señor Julio Medina, cuando escuchaba a Víctor Manuel hablarle de esoterismo, hablarle del matrimonio perfecto, hablarle de la transmutación sexual, hablarle de tantas cosas, pues claro, lo dejaba impactado. Y decía, esto es una maravilla. Pero Víctor Manuel todavía tenía sus vicios y costumbres. Entonces, entre que le creía y no le creía, porque pues lo que decía, lo que decía en palabras, lo que hacía en palabras, lo borraba con hechos. Así que a él se le dificultó. Sin embargo, se mantuvo fiel durante el resto de la vida, fiel a Víctor Manuel. Sí. Fue logrando una transmutación, una metamorfosis poco a poco. Poco a poco. De sumisión, la congruencia de sumisión con sus propias actitudes. Así es, así es. Sí, después él mismo lo dice. Samael, en sus libros ya escritos como Samael, él señala sus errores, él lo señala. Él dice que él estaba caído, que le había costado mucho trabajo salir del lodo de la tierra. Él es el hombre que salió del lodo. Salió del lodo de la tierra. Él mismo lo dice. Él dice también, cuenta parte de la historia de lo que se vivió con mi mamá, partecitas, pero pues dejaba entrever que había hecho algunas otras cosas. Sí. Claro que sí. Pues, querido público, ¿cómo se sienten ustedes? La verdad, yo estoy muy a gusto remontando todas estas experiencias que el hijo del maestro Samael nos está comentando de su vida, ese lado oculto del patriarca. Vamos a ir a un corte musical, si le parece bien. Me parece bien. Regresamos a su programa de la entrevista con Gerardo Beto.